¿Cómo están amigos de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. El día de hoy los ojos están puestos en Ecuador, puesto que un gran grupo de indígenas se ha movilizado hasta la capital en protestas por el alza del precio del combustible y también en contra del gobierno del presidente actual Guillermo Lasso. Hoy día vamos a conversar sobre esta situación. Sabemos hasta este momento que se ha denunciado la desaparición de 18 policías luego de un ataque de indígenas contra instalaciones policiales. También se ha anunciado un fallecido y múltiples heridos producto de estas protestas que ya tienen 8 o 9 días más o menos. Vamos a conversar hoy día sobre esta situación con Ramiro Escobar. Ramiro es internacionalista y también es profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También Ramiro actualmente es columnista del diario La República. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido. ¿Cómo te va, Adriana? Un gusto saludarte. Un gusto Saludar a los amigos tenerte, televidentes, oyentes también. un gusto tenerte hoy día en el programa, Ramiro, y para quienes nos están viendo, ¿qué está sucediendo en Ecuador hace 8 o 9 días? ¿Por qué protestan los indígenas y la Confederación de Nacionalidades Indígenas en Ecuador? Bueno, lo primero es explicar que la CONAIE, Ujú, Confederación Nacional de CONAIE, Indígenas de Ecuador, Confederación de ujú, Nacionalidades Indígenas de Ecuador, esa es la sigla exacta. Es un organismo muy poderoso, tiene varios años de existencia y es muy politizado. Para mencionar solamente algunos datos históricos, en el año 2000 eh, tuvo que renunciar Yamil Mahuad y en el año 2005 Lucio Gutiérrez, otro presidente, tuvo que irse en un helicóptero del Palacio de Carondelet, que es el Palacio de Gobierno que está en Quito. Y en ambos casos fue principalmente por presión del movimiento indígena, que es un movimiento bastante grande, muy político, tiene vínculos con un movimiento llamado Pachacuti, que tiene presencia ujú. parlamentaria. Y ojo, un dato que quizás en el Perú mucha gente no sabe, en Ecuador los indígenas son mayoritariamente de la sierra. Cuando en el Perú nos hablan de indígenas, uno piensa en los ayánicas, en los shipíos. Ujú. Ecuador no es así, es al revés. Los indígenas son mayoritariamente de las Sierra Leoneas. Isa, uno de los líderes de la protesta en Ecuador, es un indígena de la sierra. Entonces, también hay de la selva, por supuesto, pero es un fuerte movimiento indígena ubicado en la sierra, en la zona de Quito y en toda la sierra ecuatoriana. Entonces, lo que ha pasado es que, primero, ha subido el costo de vida. Segundo, Ujú. eh, hay el propósito del gobierno de Lazo de quitar los subsidios a algunos combustibles. Eso implica un fuerte gasto del Estado ecuatoriano. Los subsidios quiere decir que eh, parte del costo de la gasolina o los combustibles los paga el Estado. Eso se viene haciendo en Ecuador en los años 70. Ojo, Ecuador es productor de petróleo, pero también importa. Entonces, la gente está muy acostumbrada a que la gasolina sea subsidiada. Entonces, ya Lenín Moreno tuvo problemas por esto y tuvo que retroceder en la medida. Guillermo Lasso ha pretendido hacer lo mismo, pero además los indígenas ahora le exigen otras cosas: mayor ayuda para los sectores pobres, por ejemplo, dar más estabilidad laboral, más derechos para los indígenas. Y hay un problema con Guillermo Lasso, que a diferencia de Correa, incluso Lenín Moreno no tiene, ni él ni su aparato partidario, que no es muy grande tampoco, un cable fuerte con el movimiento indígena. Y eso lo está convirtiendo en un presidente muy débil. Lo está convirtiendo en un presidente muy débil, pero además algo que yo veía en las redes sociales es que se le critica mucho que no ha tenido apertura de diálogo con precisamente las demandas de este grupo de indígenas. Bueno, lo que pasa es que eso es consecuencia de lo primero. Si Ujú, tú, como personaje político, como presidente, como jefe de Estado y como miembro de un aparato partidario, no tienes un cable a tierra, un vínculo, personas, como decía un amigo chileno, ¿no? Refiriéndose a Chile, pero el ejemplo es válido, ujú, ¿no?
Si el presidente no tiene el teléfono de un dirigente indígena al cual llamar y decir, vamos a conversar, ¿no? Entonces, va a generar un problema de conflicto mayor. Y eso es lo que creo que está pasando. Probablemente lo haya intentado, haya llamado a algunos, sus asesores, pero hay una distancia entre el frente que llevó a Guillermo Lasso a la presidencia con el movimiento indígena ecuatoriano encarnado en CONAIE. Es un problema que Correa no tenía. Correa se distanció de algunos indígenas, sobre todo en la selva, pero no de todos, porque Correa era un presidente que daba muchas prestaciones sociales, hacía carreteras, subía los suelos, ¿no? Sí se distanció como indígena de la Amazonía por proyectos petroleros, por ejemplo, pero Lasso no tiene esos lazos, digamos, valga el nombre, o la paráfrasis del nombre de Lasso, el apellido de Lasso. Entonces, eso le está causando muchos problemas y tampoco tiene mayoría parlamentaria. Y los indígenas sí tienen representantes en el Parlamento y se han aliado con el grupo Pro Correa para moverle el piso también al Lasso. Una cosa que trataron de hacer, que al final no pasó, es dar una norma para que se frenara la represión. Pero el gran error del Lasso también es soltar más represión que atender demandas. Por ejemplo, sí aumentó la ayuda a las familias más pobres en $5, me parece, pero a la vez ha desatado una represión incluso militar. Entonces, esto creo que le está complicando la vida. Ya hace unos minutos he visto las noticias y ya hay gente en Quito, a pesar del estado de excepción. Es increíble, ni siquiera se Ujú. atiende el estado de excepción, que no permitiría estas manifestaciones, acercándose al Palacio Presidencial de Quito, que es el Palacio de Carondelet. Claro, Leonidas Issa, el dirigente de la CONAIE, dice que va a una mesa que se ha formado con el gobierno, pero dice que no va a ir si es que no se amingua la represión. No sabemos si se va a llegar a reunir, pero me da la impresión que en ese momento Lazo está con el marcador en contra. Ujú. Entonces, Ramiro Lasso, con el marcador en contra, con los manifestantes acercándose a Palacio de Gobierno y con un estado de excepción que se ha confirmado hoy día que va a continuar, ¿qué alternativas puede tener para solucionar este problema finalmente con el pueblo y con las demandas que tiene el pueblo? Mira, los indígenas han presentado 10 demandas. Que continúe el subsidio de los combustibles, que haya más estabilidad laboral, que se den más prestaciones a los indígenas, que se invierta más o más apoyo a los indígenas, que se invierta más en educación. De esas 10 demandas, Lazo apenas ha contestado uno o dos. Y tendría que negociar más con los indígenas, por ejemplo, cuando anuncia el aumento eh, de ayuda monetaria para las familias más pobres de Ecuador, no menciona el tema de los combustibles, y yo creo que en eso los indígenas van a ser cerrados y no van a aceptar que eso no se toque. Es decir, los combustibles, ¿qué significa? Los combustibles para mover camiones, para mover ómnibus, transporte público. Si eso no se sigue subsidiando en la lógica de los ecuatorianos, entonces las cosas van a subir. Hay un efecto, por supuesto, de la pandemia que creo que no es considerado en esta discusión de la pandemia y la crisis provocada por la invasión rusa a Ucrania. Pero el problema es cuando tienes una sociedad acostumbrada a ciertas prestaciones, ciertos subsidios, que venga un presidente y diga, se acabaron. Es más o menos lo que le pasó a Mauricio Macri en Venezuela, en Argentina, perdón. Mauricio Macri Ujú. quiso bajar ciertos estándares sociales en Argentina, y bueno, no le fue bien. Y acá creo que hay un problema con Lazo, que creo que no está terminando de entender esas demandas y eso le está generando un choque muy fuerte con el movimiento indígena al que se han sumado otros sectores y eso configura una situación muy, muy delicada en Ecuador. Ujú. Em, Viendo que se han sumado otros sectores a la protesta y que existe este tipo de alianza con las personas que son pro Correa en el Congreso, ¿qué podría pasar desde el Congreso de la República en Ecuador que sea, digamos, algo que le cause problemas a Guillermo Lasso? Bueno, en Ecuador existe un mecanismo que se llama la muerte cruzada. Puede ser activado por el presidente, ¿ah? Es decir, Ujú. él ya lo ha dicho alguna vez, Lazo. O sea, me voy yo y se dan todos. Es un mecanismo por el cual renuncia el presidente, renuncia eh, El los Congreso miembros del también. Parlamento y todo comienza en nuevo. No sé si lo va a hacer. Eh,
Porque la otra alternativa, ¿cuál es, no? Eso ya le ha pasado antes a Bucarán. A Bucarán lo destituyó el Parlamento, ¿no? A Abdalá Bucarán. Luego le pasó a Yamil Mawad, porque hizo lo que acá llamamos un paquetazo. En ese caso, sí fue presionado por la calle, especialmente por los indígenas. Luego le pasó a Lucio Gutiérrez, también presionado por los indígenas, a pesar de que había indígenas en su gobierno, pero él tomó medidas que no los dejaron contentos. Entonces, puede darse el caso de que si esto se agrava, la permanencia de Lasso en la presidencia sea impredecible y de pronto va a tener que renunciar como renunció en Maguad. O lo peor sería que se vaya en un helicóptero como Lucio Gutiérrez en el 2005. Esperemos que eso no ocurra, que se dé algún tipo de negociación, pero la única manera, creo yo, es atender más demanda de los indígenas. Los indígenas funcionan también como un gremio, como cualquier gremio, ¿no? Presentan una lista de 10 demandas y saben que de pronto no se puede atender todo, pero por lo menos la mitad. Pero Lazo no está llegando ni a la mitad. Y claro, porque tiene un proyecto económico distinto, tiene un proyecto económico que más bien pretende liberalizar una serie de cosas y creo que eso va a ser bien difícil montarlo mejor. Lenín Moreno retrocedió de el alza de los combustibles, pero Lenín Moreno todavía tenía cierto respaldo en la calle y todavía guardaba el aparato político de Correa en parte y pudo aguantar, pero no se sabe si Guillermo Lasso va a poder aguantar. Esperemos que llegue a algún tipo de negociación, ¿no? Ya Ujú, hay 2 fallecidos y hay 18 policías desaparecidos. Eso es una tragedia. Y los ujú. indígenas van a tener que aclarar qué pasó con esos 18 policías también. Desaparecieron por el momento, esperemos que no hayan fallecido, ¿no? Pero fíjese el nivel de gravedad en que está Ecuador. Ujú, es una situación sin dudas grave y por supuesto desde RPP Noticias vamos a seguir lo que está sucediendo en Ecuador y la situación de estos 18 policías desaparecidos. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días y esta misma tarde seguramente ya les iremos actualizando sobre lo que está sucediendo en la capital, en Quito. Si me Muchísimas permites, gracias. Ujú. quería decir algo más, ¿no? Que además de los 18 policías fallecidos, hay 2 manifestantes muertos. Entonces, se está revolviendo la cosa de tal manera que no se sabe si estos policías van a reaparecer, pero ya hay 2 manifestantes muertos y algunos se dice es una versión tiroteado por la policía. Entonces, esto va a caldear más los ánimos y espero que no se llegue a una situación límite, ¿no? Esperemos pues que Guillermo Lasso escuche, como mencionabas hace un momento, un poco más las demandas de los indígenas y que la represión no continúe siendo tan fuerte porque bueno, ya estamos viendo en estos días que no está teniendo los efectos que probablemente el presidente busca. Muchísimas gracias, Ramiro, por habernos Gracias a acompañado ti, el día de hoy. Adriana, y hasta una próxima oportunidad. Un saludo a los amigos oyentes y televidentes. Hasta pronto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a quienes nos están viendo, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros el día de hoy. Ya será con ustedes hasta una próxima edición de nuestro segmento internacional. Hasta luego.